de todos los que están en las redes sociales. Dios es fiel. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Cuántos lo tienen? ¿Está listo? Gracias, Padre. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Son preguntas que hay aquí. ¿Dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos están aquí? Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿usted está aquí o no? Pero nosotros, dice así la Escritura, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Dice así la Escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dele un aplauso a Dios, mi amado hermano. En esta hora, Dios es grande, amén. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Su presencia es incomparable. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que una de las cosas que de Cristo todo es posible. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que en Jesucristo todo es posible. Bueno, no sé si usted cree eso, pero en Cristo todo es posible. Él vino a marcar la diferencia. Él marcó un antes y un después. Aún en la historia y aún en el siglo, Él marcó un antes y un después. ¿Sí o no? Porque los que están en la escuela hoy en día siempre dicen antes de Cristo y después de Cristo. Se escucha todavía en las escuelas porque fue algo que marcó la diferencia en este siglo. Cuando Cristo vino, Él vino a marcar algo nuevo a nuestras vidas y a cualquier persona y a cualquier ser humano que crea en Él. ¿Sí o no? Usted y yo tenemos que entender que en Cristo todo es posible. ¿Sí o no? En Él todo es posible, porque según la escritura que leímos, dice que Él, para nosotros es poder, pero para otros es locura, para otros es tropezadero, pero para nosotros es poder, porque Él tiene poder. El nombre de Jesucristo tiene poder. No hay nada ni nadie que se pueda detener al nombre de Jesucristo. No hay principado, no hay ninguna hueste, no hay ningún espíritu raro, ni demonio, ni nada que pueda ir en contra del nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice la Escritura que Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es todo. Todo fue creado para Él y en Él. Él es todo. Y si lo tenemos de nuestro lado, todo es posible para el que cree en Él.
Gloria a Dios, mi amado hermano. Hay muchas personas que no están viendo la manifestación porque no están creyendo como tienen que creer. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque en Él hay poder. En su presencia hay poder. En Él hay gozo y alegría. En Él todo es posible. ¿Sí o no? Tenemos que entender eso como iglesia nosotros. Una de las cosas que nosotros también quiero mencionarle en esta hora es que la sabiduría del mundo no es como la sabiduría de Dios. ¿Sí me entiende? Tenemos que aprender a entender esas cosas. La Biblia dice que aún hay sabiduría demoníaca, aún hay sabiduría de otras cosas. ¿Sí me entiende? Entonces la sabiduría del mundo no es como la sabiduría de Dios. Es diferente. ¿Cuántos están aquí? Los pensamientos de Dios no son igual que los pensamientos del hombre. Hay una diferencia. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen lindos, pero al final son destrucción. Al final trae algo que los va a destruir, porque no son los mismos caminos de Dios. Según lo que nosotros hemos escuchado y entendemos, que hay muchos les gusta tomar el camino más fácil, el camino ancho, donde se puede manifestar todas las cosas, pero no escogen el camino angosto, donde las cosas se ponen difíciles. ¿Sí me entienden o no? Porque los caminos de Dios no son igual que los caminos del hombre, y mucho menos los pensamientos. Porque nosotros podemos estar pensando en algo, pero Dios está pensando en otra cosa. Tú te estás pensando en quitarte la vida, pero Dios quiere darte vida. Gloria a Dios. Tú estás pensando en que en que el matrimonio se va a destruir, pero Dios quiere arreglarlo y repararlo. Tú estás pensando en que ya hasta aquí se acabó, los sueños ya no los voy a lograr, pero Dios dice: si tú me crees, todo es posible. Sí, mi amado hermano, porque nuestros pensamientos no son igual. Nosotros podemos estar pensando algo, pero Dios piensa otra cosa diferente. ¿Sí me entiende o no? Y esa es una de las cosas tan complicadas que tenemos nosotros los seres humanos, que nos cuesta entender los pensamientos de Dios. Porque no es fácil, amado hermano, ¿sí o no? Hay personas que han pasado por procesos muy difíciles, que pueden pensar y decir: Señor, ¿y esto qué está pasando aquí? Sí, no lo entiendo, porque no se entiende. ¿Sí? Usted puede decir amén porque tal vez está pasando por esto, pero uno de los procesos más difíciles de un hijo de Dios es cuando se te muere alguien. ¿No lo entiendes? No se comprende. No se puede comprender por qué. No se puede entender por qué se está pasando esta situación. ¿Sí me entiende? Entonces, hay pensamientos del hombre que no son igual que los de Dios. Hay muchas cosas que se pueden sacar de un proceso o de un desierto. Pero una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer es no cuestionar a Dios. Aunque en un momento dado se vale, usted lo puede cuestionar. Pero una de las cosas más importantes siempre, en todo, es buscar el propósito de las cosas. No buscar el cuestionamiento de las cosas. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No busca el propósito, que lo vas a encontrar. Tú vas a saber por qué esta persona murió, por qué estoy pasando por esto, o por qué está pasando esto, mi finanza, cualquier pensamiento emocional, cualquier cosa de depresión, ansiedad. Tú vas a encontrar el propósito, y cuando encuentres el propósito te vas a fortalecer en eso, y vas a saber, y vas a poner dentro de tu corazón y dentro de tu mente que si tú sigues caminando y creyendo en Dios, todo es posible, y vas a salir de eso, amado hermano. Vamos a salir de esas cosas, porque en el nombre de Cristo hay poder. Hay poder en Cristo, mi amado hermano. Entonces tú y yo tenemos que entender que la sabiduría de Dios no es igual que la sabiduría del hombre. Sí, mi amado. Porque hay personas o hay hombres o personas que en su sabiduría se van a perder. Gloria al Padre, amado hermano. En su sabiduría fracasan. En su sabiduría el negocio no funciona. En su sabiduría muchas cosas no están funcionando. Pero cuando tú le agregas lo de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder.
¿Y cómo se obtiene la sabiduría o poder trabajar eso, mi amado hermano, en nuestro sistema o en este siglo, en este mundo? Es dejarnos direccionar por Dios. En cualquier decisión que vayamos a tomar, es dejarnos direccionar por Dios. Porque si Dios te está direccionando, si Dios lo está haciendo, amado hermano, hay un 99% que no cometas un error, que no vayas a fracasar. Pero si no es Dios, hay que tener cuidado. Échele agua a aquellos que se están durmiendo. Adore al Padre. Que cuando está la alabanza están despiertos, pero con la palabra se me duermen algunos. Adore a Dios. Échemeles agua ahí, mi hermano, porque es importante la palabra. Porque la palabra es como una espada de doble filo, que corta, que penetra, que te trae salvación, que te trae redimión, que te trae algo, que te trae algo que te va a levantar. La adoración es importante, la alabanza es importante, pero la palabra también es importante, ¿sí? Entonces hay que poner atención a estas cosas. Tenemos que entender dos cosas importantes, o tres cosas. En Cristo hay poder. Le guste o no le guste, le encante o no le encante, le caiga mal o no le caiga mal, en Cristo hay poder. El nombre de Jesucristo tiene poder. Y todo se doblará, y toda rodilla se doblará, y toda boca confesará que Él es el Hijo de Dios. ¿Usted está aquí o no? Otra de las cosas que tenemos que entender, que la sabiduría de Dios no es igual que la de los hombres, y mucho menos los caminos. Tenemos que aprender a direccionarnos en los caminos correctos, en los caminos que Dios nos quiere llevar. ¿Sí, mi amado hermano? Mire, Dios es tan lindo y misericordioso que muchas decisiones que nosotros hemos hecho, en el cual estamos a punto de un fracaso, Dios tiene misericordia y te levanta de ahí y te recoge y te dice: Dios, bueno, vamos a hacer algo. ¿Sí me entiendes? Y Dios tiene tanta misericordia, porque el problema es que Él no te dijo que tomaras esa decisión. Fuiste tú que la tomaste, entonces ahora tú tienes que solucionar las cosas. Pero cuando tú buscas a Dios, Él te puede ayudar. Él te puede ayudar a que las cosas funcionen, a que las cosas sean diferentes. Él puede hacerlo, mi amado hermano. Él lo puede hacer, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo estés viendo, aunque tú no estés viendo lo otro. Él lo puede hacer. Por eso es que tenemos que aprender a habitar en su presencia. Por eso es que tenemos que aprender a permanecer y a caminar en sus caminos, a pesar de cualquier cosa. Al final del día tú vas a tener la victoria. Sí, mi amado hermano. En la Biblia usted está lleno. ¿Usted ha leído Biblia o no? En la Biblia usted está lleno de personas que pasaron por procesos, pero obtuvieron la victoria. Pero le dieron la victoria. Dios le dio la victoria. Yahweh le dio la victoria. Jesucristo le dio la victoria. El Espíritu Santo le dio la victoria. Si tú lo quieres llevar de esa forma, desde el Antiguo Testamento, cuando caminó Jesús, y ahora el Espíritu Santo está dando la victoria a aquellas personas que buscan su presencia, a aquellas personas que se humillan. Él les está dando la victoria en medio de cualquier situación difícil. Una, por misericordia, porque Dios es misericordioso, y eso es como me encanta a mí. Y otra es porque muchos de nosotros permanecemos y caminamos y nos esforzamos hasta ver las cosas cumplidas. Entonces, amado hermano, yo les decía algo anoche con los que estábamos ahí platicando, que nosotros estamos metidos en una guerra todo el tiempo. Adore a Jehová. Entonces no nos podemos confiar, no nos podemos desviar y sentarnos a relajarnos. Hay una guerra que tenemos que pelearla, que tenemos que estar al pendiente de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Entonces estas cosas es importante entenderlo, que los caminos de Dios no son como los caminos del hombre. ¿Sí o no? Mis amados hermanos, una de las cosas que me llama mucho la atención del verso 22 es que dice que hay personas que piden señales, que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Es muy importante esto, entenderlo, porque hoy en día hay muchas personas que están caminando como los judíos y otros que están caminando como los griegos. Hay personas que están caminando como los escribas y otros como los fariseos. Hay personas que todavía no han soltado a Egipto y otros no han soltado a Babilonia. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en el reino de Dios, bajo los rudimentos del reino de Dios y de su presencia.
Tenemos que aprender a caminar ahí, mi amado hermano. Desarrollarnos en ese reino. Soltar a Babilonia, soltar a Egipto. Hay unos, mi amado hermano, que todavía están pidiendo señales. Piden señales para ver si es verdad, para ver si esto se tiene que cumplir, para ver lo otro. Hay tanto cuestionamiento que piden señales en vez de buscar al Dios que hace las señales. Adore al Padre. En vez de buscar a ese Dios que se encarga de provocar las señales, están pidiendo señales. Y el problema es que le están pidiendo señales a los hombres en vez de pedírselas a Dios. Hay un grupo de personas que están caminando y trabajando de esa forma. Hay otros que están pidiendo sabiduría. ¿Sí o no? Adore a Dios. Es muy interesante estas cosas, mi amado hermano. Nosotros tenemos que aprender a entender que una de las cosas, que las señales son añadidurías del reino de Dios. Si nosotros caminamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, las señales te van a seguir. Las señales te tienen que perseguir. Entonces deja de estar pidiendo señales. Deja que las señales te alcancen a ti. Tenemos que entender y cambiar nuestra mentalidad. Y ahora dejar que las señales nos sigan a nosotros. Adore a Dios, mi amado hermano. Glorifique el nombre de Dios. Adore su presencia. Haga algo. Provoque a Jehová. Tenemos que cambiar nuestra forma o nuestra manera de pensar y transformar nuestro pensamiento. ¿Sí? Es que ahora dice, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si cambiaste. Si una persona le dice, hoy ya es cristiano, vamos a ver si cambiaste, ya no se vuelva a reunir con esa gente, mi amado hermano. Porque están esperando tu trompiezo, están esperando que tú caigas para burlarse, y aún están en su inconsciente, están tratando de provocar algo para decir, yo tenía razón, yo sabía que no iba a aguantar, yo sabía que no iba a soportar esto. Aparte de esa gente que no sirve, amado hermano, la gente que pide señales no funciona. Todo el tiempo están en cuestionamiento. Parecen aquel hombre cuando le dijeron a Jesús, hey, Jesús se nos apareció, y él dijo, si no le miro la mano, si no le miro los hoyos, si no le miro los hoyos en los pies, yo no voy a creer. Hay mucha gente caminando como ese varón, pidiendo señales para creer en el poder de Dios. ¿Sí me entiende o no? La escritura es tan clara y dice que nadie entrará al reino de los cielos por obra, para que nadie se gloríe. Y una señal es una obra. Es así de fácil, amado hermano. Las señales son obras manifestadas por el poder de Dios. ¿Sí o no? Esto es interesante. Ahorita en este mes vamos a ir a Mexicali, que se preparen porque llevo un tema muy fuerte. Porque hay personas que piensan que por sus señales se van a salvar. No es así, mi amado hermano. En un momento dado dice la escritura que llegarán al reino de Dios y van a decir allá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos estas señales. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no entendieron la esencia del reino de Dios. ¿Usted sabe cuál es la esencia del reino de Dios? Podemos sacar muchas cosas, la fe y todo eso, pero usted sabe literalmente cuál es la manifestación y la esencia del reino de Dios. Mi amado hermano, se describe con estas palabras o con esta palabra: amor. ¿Los perdidos qué? ¿Dónde andan ustedes, hermano? Se llama amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La esencia del reino se manifiesta en el amor, amado hermano. Ese es el verdadero sistema del reino de Dios, o de una iglesia, o de todos los que nos llamamos ser hijos de Dios. Pero el sistema está corrompido, porque en vez de tener amor tienen odio. ¿Sí, mi amado hermano? Es que mira que es que él predica mejor que el otro. Y es que mire lo otro. Y mira aquí, tanto odio, tanta competencia, tanto esto. ¿Qué estará pasando en el ambiente, mi amado hermano? Tenemos que transformar nuestros pensamientos. Tenemos que transformar nuestra vana forma de pensar, nuestra vana forma de caminar. Tenemos que cambiar todas nuestras actitudes y nuestro carácter, y empezar a caminar en el ministerio del amor. Tenemos que aprender a caminar en eso, amado hermano. Sí, entonces la gente demanda señal. Demanda señal. ¿Sí?
Hay un montón de que se dicen ser cristianos, pero son más incrédulos que otras cosas. Allá afuera, madre. Con más de alguno usted se habrá encontrado, ¿sí? Que te hicieron una pregunta: oye, hey, ¿y de verdad sanan? Oye, pero la gente no sana, sana a Dios. Pidiendo señales. Oye, ¿de verdad pasa esto? Yo no creo en eso. Eso es esto, eso es lo otro. Esa gente y dice que son cristianos, y dice que defienden la religión, y dice que defienden esto, y dice que defienden lo otro, pero no defienden nada, amado hermano. Defienden sus propios dogmas y sus propios pensamientos humanos que quieren entender y hacer conforme a sus deseos. Entonces, así, mi amado hermano. Entonces están demandando señal. Están demandando señal. En una iglesia tiene que haber manifestación, tiene que haber señales, sí, pero que lo haga Dios. Que lo haga Dios, no el hombre. ¿Sí o no? ¿Usted me está entendiendo o no? Una cosa es que tú provoques a Dios. Otra cosa es que estés demandando señal para juzgar, para criticar y para decir: oye, mire, esto es una mentira, esto es falso. ¿Sí o no? Porque hay que provocar a Dios, amado hermano. Yo le explico eso porque no quiero, que hay mucha gente que no entiende a veces. Se le va el avión para otro lado. Tienen que aterrizar en Los Ángeles y van a aterrizar allá en Texas. No, hermano. Entienda bien lo que estamos hablando. No le ponga tanta mente a las cosas. Hay que simplificar las cosas. El reino de Dios es simple y sencillo. Hay mucha gente queriendo caminar sobre las aguas y no pueden caminar ni en la tierra todavía. No es que es bien interesante esto. O sea, quieren caminar en misterio y no entienden ni por qué vino a morir Cristo. ¿Por qué vino a morir Cristo, amado hermano? ¿Usted sabe eso o no? Come on, es sencillo, ¿no? Es como que diga 1 más 1 es 2, ¿no? ¿Por qué murió Cristo? Número 1, para salvarnos y redimirnos y llevarnos y volver a tener la relación con el Padre, lo que habíamos perdido, para que tú y yo seamos salvos y nuestra alma no sea condenada. A eso vino Cristo, ¿sí? Y después hay más cosas que tú le puedes agregar: la manifestación, la sanidad y esto y lo otro, ¿sí o no? Pero hay gente que quiere caminar en las aguas y no saben caminar en la tierra todavía. Entonces tenemos que aprender, mi amado hermano, a entender que el evangelio es bien sencillo y simple, ¿sí? Por eso, si usted no lo ha comprado el libro, y si lo compró, léalo, no sea haragán. El libro Caminando hacia el Futuro, amado hermano, porque ahí habla de la salvación. Es muy interesante cuidar eso, porque al final del día, usted y yo un día necesitamos estar en el cielo. Y hay mucha gente por complicar el evangelio o por meterlo en tantas profundidades y misterios se van a perder. Por eso es que el apóstol Pablo dijo un momento: de nada sirve yo haber ganado toda la tierra, yo haber mandado esta carta, haber mandado todo esto, si al final salgo reprobado, si al final mi alma se pierde. De nada sirve todo eso. ¿Usted está aquí o no? De nada sirve demostrar una sabiduría, de nada sirve demostrar esto, demostrar lo otro, si al final te vas a perder. El que tú seas profeta, el que tú seas apóstol, el que tú seas pastor, el que tú seas maestro, el que tú seas evangelista, el que tú eches fuera demonios, el que tú hagas lo que quieras hacer de las manifestaciones, eso no determina que te vas a salvar. Gloria a Dios, mi amado hermano. Mire, le voy a mencionar algo de lo que vos mencionás en Mexicali. Yo siempre me metí a eso, a hablar con Dios y a preguntar: oye, Padre, ¿cómo es posible que estos ministros se pierdan y que tú les digas que no los conoces? ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Entonces me di cuenta de ciertas cosas que hay en la Biblia que muchos de nosotros no ponemos atención. Por ejemplo, dice la Escritura que todo aquel que hace acepción de personas comete pecado, y todo aquel que comete pecado no entra al reino de los cielos. Entonces, si tú estás haciendo acepción de personas, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Ay, no me siento aquí porque chusma. Cuidado que no vas a entrar al reino de los cielos por eso. Ten cuidado. Sí, mi amado hermano, el que hace acepción de personas comete pecado. Bueno, eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, amado hermano. Tenemos que entender esas cosas. Por eso es que el evangelio es sencillo y simple. ¿Sí? Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Para seguirte.
cumple la ley, cumple lo que Moisés mandó hacer. Todo eso yo lo he hecho, Señor, desde mi juventud. Cristo se sorprendió. Así va a pasar con mucha gente. Cuando venga el arrebatamiento, cuando se acabe tu vida, cuando te mueras, así va a pasar con mucha gente. Sí, el Cristo, sí, todo lo hice. Cuando yo estuve en la tierra, todo lo hice. Yo prediqué el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Yo le hablé a personas, a esto, a lo otro. Yo esto y lo otro. Y cuando venga la noticia que digan, apartados de mí. Sí, porque Cristo le dijo al joven: ve y vende lo que tiene y dáselo a los pobres, y dáselo a ellos. ¿Sí? Según algo que estudié yo, que dice en el original, es que no le está diciendo que venda todo lo que tiene, sino que venda parte de lo que él le está sobrando, o lo que, porque Dios no es injusto para dejarte sin nada. ¿Usted está aquí o no? Entonces él no quiso, y cuando no quiso eso, entonces Cristo encontró algo en el corazón de él. Sí, porque no robarás, no matarás, esto y lo otro, adulterio, esto, tú lo puedes cumplir, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, mi amado hermano, hay grupos que están pidiendo señales y otros que piden sabiduría para poder distorsionar las cosas y no poder caminar en lo que Dios tiene preparado para el ser humano o para ellos mismos. ¿Usted me está entendiendo o no? Al final del día, como le digo, el evangelio es tan sencillo que nuestra preocupación es ser salvo. Es ser salvo, arrepentirnos, apartarnos del pecado, apartarnos de esto, de lo otro, y buscar la presencia de Dios. Y mientras el día llegue, o se acaba la tierra, o viene el arrebatamiento, o tú te mueras, mientras llegue ese día, mi amado hermano, caminar en la tierra con gozo y con alegría, caminar en su presencia, caminar en plenitud de gozo, no dejándonos amargar por el vecino, por el primo, por lo otro, no, viviendo en gozo, viviendo en santidad, buscando su presencia. ¿Usted me está entendiendo o no? Ya se me fue el tiempo, adore a Dios. Mis amados hermanos, hay un tipo de personas que están trabajando por esa línea, queriendo pedir eso, y hay otros que están cometiendo el error que por querer manifestar eso se están olvidando de la dirección de Dios. Sí, mi amado, en una ocasión yo estuve en un evento de un evangelista. Dios lo usa, sabemos que Dios lo usa, y no quiero decir que esto es malo, ¿va? No fue malo, pero yo sé que Dios lo usa a él en milagros y todo eso. Y empezó a ministrar los milagros y todo, y después empezó a subir los testimonios, pero la atmósfera estaba pesada, había algo. Digo, que algo está pasando aquí. No se siente aquello que se está moviendo. Y de repente el evangelista se bajó del altar. Están compartiendo testimonios. La gente está subiendo por un lado y por el otro, y él oraba y ya. Pero de repente dejó los testimonios y se bajó y empezó a profetizarle a alguien. Cuando empezó a profetizar, todo cambió. Se volteó y dijo: vayan a sentarse, que ahorita no vamos a dar testimonio. Y se dejó direccionar por Dios y empezó a profetizar y empezó a fluir la profecía. Porque no era el tiempo de los milagros, era el tiempo de profetizar. Entonces hay mucha gente que están en los altares y están allá afuera predicando, que por querer hacer lo que ellos piensan que tienen que hacer, no hacen lo que Dios quiere que ellos fueron puestos para hacer. Hay personas que no entienden que no es tiempo de profetizar, pero como ellos son profetas, tienen que profetizar a pura fuerza. Y esto no es así, mi amado hermano. ¿Sí? Porque hay muchos de ellos fluyendo en el don. Porque eso es bien fácil. Pero dejarse fluir por lo que Dios quiere es lo difícil. ¿Sí, mi amado hermano? Entonces hay muchas personas que, como son profetas, los invitan para que profeticen. No, mi amado hermano, ellos tienen que dejarse direccionar por Dios. ¿Qué tal que Dios quiera que usarlo en milagros y se pone a profetizar? Va a suceder algo, porque Dios no avergüenza a sus ungidos. Va a suceder algo, pero fue por el don. Entonces yo le estoy hablando, mi amado hermano, de la gente que están pidiendo señales, y eso está provocando que los ministros también estén dejando de direccionar en querer hacer señales en vez de querer hacer lo que Dios quiere. Bueno, no sé si usted me entendió o lo enredé con el trabalengua, no sé, mi amado hermano, pero que Dios nos ayude.
Padre bendito, ayuda. Hay muchas personas que el evangelio le es tropiezo y a otros les es locura. Así dice la escritura. ¿Sí me entiende? A uno le es tropiezo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice: no, mira, para ser como aquel, para ser así. No cree en el evangelio. Y el evangelio entonces se convierte en algo que los hacen tropezar y se apartan de esa dirección. Y hay otros que es locura, que dicen: no, yo no creo en eso, mira esto y la cosa, mira esto, no. ¿Sí me entiende? Pero para nosotros es poder. Bueno, no sé dónde anda usted, mi amado hermano. Porque hay unos que son como los judíos, que es tropiezo, porque les cuesta creer y no se salvan. Y hay otros, mis amados hermanos, que les es locura, porque como ellos piensan creer en un hombre, no saben cómo aceptar o cómo creer que un hombre llamado Jesucristo murió por ellos. Entonces esto les es una locura, no pueden entenderlo. No pueden entender que el nombre de Cristo tiene poder, que el nombre de Jesucristo tiene poder. Ay, Padre bendito. ¿Usted está aquí o no? Hay a otros que les locura, mi amado, porque no creen en eso, que el nombre de Cristo tiene poder. ¿Sí o no? Dice el verso 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero para nosotros, los que predicamos el evangelio de Cristo, sean judíos o sean griegos, sean gentiles o sea de cualquier raza, seas moreno, seas blanco, seas coreano o seas latino, seas indio, no importa, mi amado hermano. Si tú estás dentro del reino de Dios, para ti Cristo es poder. Para ti Cristo es poder y sabiduría. La sabiduría y el entendimiento que viene de lo alto. Entonces, mi amado hermano, nosotros los que estamos dentro del reino de Dios tenemos que manifestar algo diferente. ¿Sí o no? No podemos caminar igual que los del mundo. Aquí se acabaron los amenes. Sí, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Porque la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero hay gente que quiere ser luz en medio de la luz. ¿Qué está pasando? Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que ser como esa sal que le pone sabor al caldo. Marcar la diferencia. Dile a tu vecino: tú tienes que marcar la diferencia. Dile: ¿qué te estás creyendo? Tienes que marcar la diferencia. Pero díselo más, hermano. Abre tu boca y ayúdame a predicar y dile: tú tienes que marcar la diferencia. Es difícil eso, ¿verdad? Manifestar el testimonio no es fácil, porque el verdadero testimonio te demanda acciones. No solo hablar, te demanda acciones. No solo decir: yo tengo fe, pero ¿dónde está tu obra? No solo decir: yo creo en Jesucristo, pero solo cuando estoy en proceso. Cuando estoy gozoso y que todo me está yendo bien, estoy apartado de la iglesia, estoy apartado de esto, estoy apartado de lo otro. ¿Usted me está entendiendo o no? Es muy interesante estas cosas, mi amado hermano. Nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia. El versículo 24 es muy importante para usted y para mí. Porque para nosotros, mientras para otros critican a Cristo, para nosotros tiene que ser poder. Mientras que otros dicen: mira estos ladrones, para nosotros tiene que ser poder. No sé si usted me está captando la idea, amado hermano. Mientras los de allá afuera están diciendo: mira el aleluya, mira el que salta, mira mira, ya le lavaron el cerebro. Usted que no le importa eso, mi amado hermano, porque para nosotros tiene que ser poder. Ahora, si tú te dejas llevar por esos pensamientos, te va a enredar la cabeza. Te va a enredar la cabeza y tú te vas a creer que eres un aleluya, que te lavaron el cerebro, que ya esto y lo otro, fanático y muchas cosas que la gente de afuera comenta y habla porque no entiende el poder del evangelio, mi amado hermano. No sé si usted está aquí. No entienden el poder del evangelio.
el poder que se manifiesta y la sabiduría que viene de lo alto. Es muy interesante entender el reino de Dios. Usted ya no pertenece a otra ciudadanía, usted pertenece a la ciudadanía del reino de Dios. Y como hijos del reino de Dios y como herederos y coherederos en Cristo, tenemos que marcar la diferencia. No podemos caminar igual. Hay personas caminando igual que Bad Bunny y que toda esa gente rara. Amado hermano, ¿qué está pasando? Tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. Sí, cantando igual que todos los del mundo, tomando vino y alcohol y como todos los del mundo, y visitando esto y lugares como todos los. ¿Qué está pasando, amado hermano? Como que los amenes se van a ir esta noche. Lo bueno es que compré unos cuantos amenes por allá en la tienda. La gloria de Jehová. Es muy importante estas cosas que usted y yo las tenemos que entender. Nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia, a ser diferente a los demás, a no caminar igual que ellos. ¿Sí me entiende o no? Cuando venga alguien y te diga, oh, esto no se puede, no se va a lograr, usted tiene que decir, sí se puede. No, pero ¿cómo tú te atreves a decir eso? Es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adore a Jehová. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Hay mucha gente que está dormida todavía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo va, que si lo va a lograr. Lo va a lograr con Cristo. Con Él lo va a lograr. Aunque no sé cómo, pero lo voy a hacer. ¿Usted me está entendiendo o no? Gracias, papá. Hay que marcar la diferencia. No podemos seguir igual que los que están allá afuera. Mire, pregúnteme cuál es el problema número uno que la familia no busca a Dios. Pregúnteme cuál. Que no somos buenos ejemplos. Eso es, amado hermano. Están obligando, arrepiéntete, apártate ahí, te va a comer el diablo y todo eso. Y la otra persona dice, pues si el diablo eres tú, estás caminando aquí conmigo. Amado hermano, no marcamos la diferencia. Y después queremos que nuestros hijos, que la familia, que esto estén en el reino de Dios, pero nosotros no estamos marcando la diferencia. Tenemos que ser diferentes, mi amado hermano. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que marcar esa diferencia. El detalle es que como seres humanos que somos y como estamos compuestos del alma, del cuerpo y del espíritu, dentro del alma se gobiernan las emociones, los pensamientos y muchas cosas. El sistema nervioso, está el orgullo, está el rencor, la ira, la hipocresía, están todas esas cosas en el alma, que es una debilidad del humano. ¿Sí me entienden? Por eso es que David aprendió a decirle, alma mía, sujétate a Dios. Sí, porque hay mucha gente sujetando la carne, pero no quieren sujetar el alma. Porque sujetar la carne es fácil. Pregúntame cómo. Ayune un año, amado hermano. Suéltese ayunando. Mire, va a sujetar la carne, va a bajar de peso. Ay, Padre, ayúdanos. Los que están flacos se van a desaparecer, va. Es fácil sujetar la carne, porque la carne se sujeta de esa forma según la Biblia, con el ayuno. Con el ayuno tú sujetas la carne y se tiene que doblar. El ayuno es muy importante para sujetar la carne y tírate al suelo unos 2 o 3 días a la semana. No duermas por 2 o 3 días a la semana y vas a sujetar la carne. Así de fácil, amado hermano. Mire, mucha gente quiere entrar y conocer el mundo espiritual, pero están durmiendo. Sí, mi amado hermano. Después de 2 noches de no dormir, vas a empezar a ver cosas. Muy interesante eso. Pero lógicamente hay que aprender a direccionarnos todas las cosas por Dios. No se va a soltar ahí a que no querés dormir y después le va a cambiar el reloj y va a estar durmiendo en el día. Deje de direccionar por Dios. Sujetar la carne es fácil. Tiene su sacrificio, porque solo lo que tú tienes que hacer es matar lo que a la carne le gusta. Es todo. Le gusta comer, le gusta dormir, le gusta estar esto, le gusta muchas cosas, ¿sí? Y entonces tú lo dejas de hacer y ya.
se acabó el chiste. Pero el alma, entonces no hemos aprendido a sujetar el alma, donde hay muchas cosas tan complicadas que nos evitan y nos limitan a tener la bendición de Dios. ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. ¿Sí o no? Dile a tu vecino, tienes que marcar la diferencia. Y si es tu familia, dile, de hoy en adelante te voy a echar el ojo. Te voy a echar el ojo, dígale, amado hermano. Y cuando te mire que te quieras bajar de la cruz, te voy a subir yo otra vez, dígale. Te voy a meter los clavos otra vez. Amado hermano, es interesante esto. Sí, muy interesante esta cosa. Porque eso es importante entenderlo. Que lo que dice el verso 24 que leímos, dice: para los llamados, para los hijos de Dios, para los que están dentro del reino de Dios, pero aquellos que están caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente dentro del reino, dentro de las iglesias, que cuestionan más que los que están allá afuera. Eso es así, mi amado hermano. Entonces dice: mas para los llamados, sean judíos o sean griegos, no importa cómo sea, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo hay poder de Dios y hay sabiduría. ¿Usted está aquí o no? Interesante esta cosa. Verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sí o no? Mis amados hermanos, déjenme leerle nuevamente estos versículos, porque a ver, a algunos se les olvida. ¿Amén? Entonces dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí o no? Bueno, mi amado hermano, aquí se van a romper muchas cosas raras en este momento. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que el reino de Dios no es igual al reino que nosotros habitamos. No es igual a la tierra, no es igual a este sistema. Literalmente no es igual, mi amado hermano. La economía de Dios no camina conforme a la economía del mundo, ¿sí? En el sistema del mundo te dicen ahorra, en Dios te dice que tú tienes que dar. En la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir, y el sistema del mundo te dice mejor reténlo porque vienen tiempos difíciles. ¿Usted me está entendiendo o no? Entonces no es igual, mi amado hermano, el sistema del reino que el sistema de esta tierra. Entonces muchos de nosotros estamos caminando como se camina en Egipto y como se camina en Babilonia, pero no estamos caminando como en la Nueva Jerusalén. No estamos caminando como en el reino de Dios. Y la escritura es muy clara para entender cómo se camina en el reino de Dios y los pensamientos que tenemos que entender. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que en el reino de Dios hay poder. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el reino? ¿Cuál es el poder del reino de Dios? ¿Cuál es ese el poder? Esa esencia que se manifestó desde el libro de Génesis y en toda la escritura está hoy en día con nosotros. Está hoy en día en ti, está hoy en día en mí, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted está aquí o no? Entonces, mi amado hermano, los países o ese sistema o ese reino tienen un poder que son las armas, que son los militares y todo eso, pero nosotros tenemos un poder mayor. Padre, ¿dónde andan ahí? Padre, ayúdame ahí. Nosotros tenemos un poder mayor. Mi amado hermano, no solo tenemos el ejército de Dios, no solo tenemos los ángeles de guerra, los ángeles que cargan espada.
los ángeles que están listos para ir y atacar lo que tengan que hacer, los ángeles protectores. No solo tenemos un sistema de arcángeles, de querubines y de serafines, no solo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mi amado hermano. Tenemos un poder. El reino de Dios es un sistema diferente a este mundo. No es igual. ¿Sí? No es igual. Entonces, según el sistema del mundo, es así, mira. A ver, varón, siéntese a la par de aquí, de él. El sistema del mundo es así. Siéntese a la par. Padre bendito, ayuda. Ponga atención, mi amado hermano. ¿Usted está aquí o se me durmió? El sistema del mundo es así. Viene un predicador o quien sea, y como lo mira así con un pantalón de vestir y un saco y todo, o este es un profeta de Dios, un ministro. Pero él, saber quién es. Porque el sistema del mundo es así. Te va a reconocer por lo que tú cargas. Te va a reconocer por lo que tú caminas. Te va a reconocer por lo que tú te direccionas. ¿Sí o no? Usted puede ir allá afuera a ciertas reuniones, a ciertos lugares. Hay gente mejor vestida que uno. Literalmente, mi amado hermano. Y no son ministros, son doctores. O son esto o lo otro. Pero hay otro. Entonces, ese mismo sistema lo han llevado a la iglesia. Y por eso hay muchos profetas adivinando hoy en día. Que como mira que está vestido así, vamos a profetizarle a él. Y a él a ver qué sale. Gloria a Dios. ¿Usted me está entendiendo o no? Gracias, siervo. Es una diferencia. Entonces el reino de Dios no camina así. El reino de Dios es diferente. ¿Usted está aquí o no? Entonces el reino de Dios dice lo que leímos: aquellos insensatos, aquellos que no tienen tanta sabiduría, a eso escogió Dios. Aquellos, dice, y a lo vil y menospreciado escogió Dios, para avergonzar a aquellos que se creen. ¿Sí me está entendiendo o no? Entonces el reino de Dios no camina igual que el sistema del mundo. Tenemos que aprender a dejarnos direccionar por ellos. Tenemos que aprender a dejarnos direccionar por el sistema del reino de Dios. La mayoría de personas, el 90% de las personas que están siendo usadas por Dios, Dios las escogió de la nada. Diga ese amén más fuerte, amado hermano. En honor a todos esos ministros. Literalmente, mi amado hermano. La mayoría de ministros que Dios está usando fuertemente, los escogió de la nada. No tenían a dónde caer, no tenían nada, no tenían eso. Y es que así es que Dios no puede escoger entonces a un millonario. Sí lo va a escoger. Claro que sí, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Sí me entiende? Pero el problema es que mucha gente, por lo que ellos cargan o por lo que ellos tienen humanamente, piensa que Dios les debe a ellos. Y eso no es así. Por eso es que la Biblia dice que Él hace este sistema para que nadie se jacte de la presencia de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, mi amado hermano. Y literalmente Dios hace eso. Yo no sé por qué Dios camina de esa forma, pero Dios lo hace así. ¿Cuántos hay aquí que han leído Biblia? A todos los sacerdotes, profetas y ministros que Dios ha escogido en la Biblia salieron de la nada. El único que tal vez creció en un momento dado y en un nivel fuerte en lo que hablamos de un sistema humano fue Moisés, porque creció a la par de los hijos del faraón. Creció ahí, creció viendo todo esto y lo otro, pero la raíz de él venía de los judíos. Otra persona que miramos en la Biblia que Dios escogió, donde podía tener todo, donde podía tener estas cosas y estos detalles, es el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, bájamele un poquito al piano, amigo, porque tengo que gritar más, hombre. Ayúdame con eso ahí. Ya mi garganta se está yendo y estoy ahí pegándole duro a esa cosa. Bueno, perdónenme porque no hay cómo hacerle.
Entonces es bien interesante estas cosas, mi amado hermano. Es bien interesante entender esto. ¿Sí me entiende? Entonces el apóstol Pablo, cuando Dios lo escoge, cuando Dios lo llama, era una persona que tenía sabiduría y estudios. Porque dice que él estudió a los pies de Gamaliel, una de las personas más importantes en ese tiempo que había, uno de los maestros más grandes que existía. Y según tenemos entendido, no sé si usted ha leído eso, cuando Pablo empieza a su defensa, cuando Pablo empieza la defensa de él, según lo que nosotros tenemos entendido y nos damos cuenta que Pablo hablaba otros idiomas. ¿Sí, mi amado? Y no solo eso, sino que Pablo tenía varias nacionalidades. Era romano, era judío y era de la secta de los fariseos. O sea, él tenía eso. Cuando los romanos lo van a azotar, le dice: oye, mira, te voy a dar una pregunta. Yo no sabía que era legal pegarle a un romano. Y se asustaron, porque no se puede. No puedes tocar a un romano. Toca al judío, toca eso, pero a un romano no. Porque antes los romanos esclavizaban a los judíos. Entonces no puedes tocar. Y tú ¿cómo obtuviste tu ciudadanía romana? Sí, eso es difícil de obtenerla, porque yo nací ahí en Roma. Y habla de eso. Entonces, cuando Dios escoge a Pablo, nos damos cuenta que escogió a una persona, ¿me entiendes?, en un nivel o un estatus muy bueno en el sistema. Porque él tenía la capacidad de agarrar cartas de los principales e irse a meter a las sinagogas y agarrarlo y matarlo y ordenar la muerte. ¿Me está entendiendo o no? Entonces, Pablo, en la Biblia encontramos que Moisés creció con el faraón, con su hijo, con su nieto y todo, creció con ellos. Entonces, a él lo educaron bien. ¿Me está entendiendo o no? A él lo educaron. Sabemos ahora en día, en este tiempo, su raíz de donde venía, ¿verdad? Era una raíz judía. Por eso es que él empieza a sentir ese celo por su pueblo o por los mismos de él, porque había una raíz judía, venía de un lugar menospreciado. ¿Me está entendiendo o no? Entonces encontramos ahorita que estoy aquí hablando con ustedes y compartiéndole, yo encuentro dos personas más. Esas dos personas, quiero decir, a Moisés y a Pablo. Pero los demás, había uno que tal vez tenía un poco de estudio y se había graduado, que cuando Jesús le dijo y lo vio sentado en el lugar de los tribunos cobrando el impuesto, le dijo: Mateo, sígueme. Era un estudiado. Y había uno que caminó con Pablo y el apóstol Pablo, Lucas, que era doctor. Gloria a Dios, mi amor. ¿Sí me entiende? Que tenían ciertos rangos en los estatutos que estamos viendo del sistema. Entonces, yo le comparto esas cosas porque quiero decirles que Dios no hace excepción de personas. Dios va a escoger a lo que tenga que escoger. Pero la Biblia me dice a mí en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 18 hasta el 20 y algo que leímos, que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Que Dios escogió a esto y a lo otro. ¿Sí me entiende? Que a lo necio, Dios escogió a lo necio para darle sabiduría. Dios escogió esto y lo otro, porque así es como se manifiesta el sistema en el reino de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces la Biblia dice: oye, es tan difícil que un rico entre al reino de Dios. O sea, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja. ¿Usted me está aquí o no? Entonces muchas veces nosotros pensamos que es la aguja que es de costurar, pero no es eso, amado hermano. Cuando tú te vas a la historia, eran las puertas para entrar a la ciudad de Israel, que tenían el ojo como una aguja y apenas cabía un camello. No era fácil que eso está hablando. Entonces, él habla de esas cosas, porque cuando tú te manifiestas y cuando están conectados en el sistema de la tierra, es difícil que tú creas en Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque se están dejando llevar por lo que ellos tienen. Porque se están dejando llevar por lo que ellos tienen, por esto y por lo otro. Entonces el sistema del reino de Dios no trabaja así. Entonces, ¿cómo trabaja? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Me está entendiendo o no? Para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, el 90%
de las manifestaciones o de ciertas cosas que se mueven en la tierra, siempre está esto: hey, ¿cómo esta persona logró eso? Si no tiene título, no tiene carrera, no tiene esto, pero lo está logrando. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo está haciendo? Es porque Dios lo está haciendo. Es porque Dios lo está haciendo para darle a entender a otro tipo de personas que con Dios todo es posible. Que con Dios todo es posible, mi amado hermano. Entonces usted y yo tenemos que entender que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sí o no? Así es como trabaja el reino de Dios. Levante su mano por unos segundos y diga esta palabra, pero tenga fe, hermano. Diga: yo califico. Tú calificas, mi amado hermano, que Dios te va a usar. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu corazón. Seas un Pedro, sea un Pablo, Dios quiere usarte. Yo no sé si usted lo está creyendo, amado hermano, pero esto es así, una realidad. Pedro dijo: yo vengo del vulgo, vengo de un lugar donde no se sabe nada. No tengo estudio, no tengo esto. Pero Pedro marcó la diferencia en la historia y en el caminar de Jesucristo, mi amado hermano. ¿Usted está aquí o no? Pedro marcó la diferencia. Estuvo en los lugares y en los momentos más importantes de Jesucristo. Era uno de los hombres de confianza de Jesucristo. Eran los 3 personas que tenían la capacidad para estar cerca con Jesucristo. Pedro era una de las personas que tenía la capacidad para que otro discípulo dijera: hey, dile esto al maestro, y Pedro íselo a decir. ¿Sí me entiende? Pero cuando tú miras el background de Pedro o la historia de él, no tiene título, no tiene esto, no tiene lo otro para calificar y estar a la par de Jesús, para calificar y estar ahí. ¿Usted me está entendiendo o no? Entonces, mi amado hermano, yo quiero que usted entienda que el reino de Dios o el sistema en el reino de Dios no camina igual al sistema del mundo.